Ya, pongo a grabar porque me olvido. El tema de hoy, como les había comentado también en el Classroom, vamos a trabajar la unidad de rizoma, fundamentalmente rizoma con los textos de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que no sé si los ¿pudieron chusmear los textos, aunque sea rizoma? No, yo no. ¿Nadie? Rizoma y hasta la mitad lo leí. Rizoma hasta la mitad. Me pareció un toque complejo, no sé, como muy metafórico, el tema del rizoma, que no era un concepto como muy claro. Hasta donde leí todavía no tengo claro que era un rizoma. Bueno, ahora para eso vamos a la clase. Sí, es un poco, utiliza muchas imágenes para explicar un concepto que podríamos llamar un modelo de pensamiento, el rizoma como un modelo de pensamiento. A mí me fascina el tema del cuerpo sin órganos, perdón, no tengo ni cambio, buenísimo, no hay problema. El cuerpo sin órganos, sí. Cuerpo sin órganos lo voy a trabajar, me parece que no sé si voy a llegar a trabajarlo en profundidad hoy, porque tengo que arrancar por rizoma, lo vamos a trabajar en conjunto con el texto que el mismo Deleuze toma, que es para acabar con el juicio de Dios de Artaud. O sea, voy a intentar hacer la clase que viene una especie de clase entre teórica, pero haciendo un análisis, de alguna manera, vamos a ver si me sale, con lo de Artaud, como aplicado los conceptos de cuerpos sin órganos a ese texto. Bueno, qué bueno que te haya gustado. Sí, le decía que puede ser que tanto los dos textos, ¿no? Aileen, si lo leyó, por ahí se da cuenta que también utilizan muchas imágenes para referir a conceptos, además es una escritura bastante, digamos que despliega muchos sentidos. No es justamente escriben rizomáticamente, podríamos decir. Escriben porque el rizoma, podríamos interpretarlo, tanto como les dije al principio, como un modelo de pensamiento, ¿no? Como decir, un modelo para definir una forma, no diría una estructura de pensamiento, porque justamente lo que combate el rizoma son las estructuras centrales, las estructuras organizadas mediante un punto central que el texto lo va a llamar las estructuras arborescentes o de árbol raíz, o también hay otro modelo que se llama estructura raíz fasciculada o raicilla, sistema raicilla. Ahora llegamos a eso. Pero lo importante es, bueno, ¿qué es el rizoma? ¿No? Como les dije, modelo de pensamiento por un lado, podemos también interpretarlo como un modelo de experimentación artística, diría yo, que podemos tomarlo por ese lado. Que no solo, lo interesante del rizoma es que no solo se refiere, digamos, a un concepto semiótico, podríamos decirlo, sino que también vale tanto para un modelo de pensamiento para la psicología, por ejemplo, para la política. Para la política es muy, muy productivo también pensar en formas de asociación rizomática. De hecho, Deleuze la piensa y Guattari lo piensan así. Hay otros textos que hablan, si ustedes leen bien rizoma, va a decir que proponen una máquina rizomática en contraposición a una máquina de Estado. Una máquina de Estado como aquel órgano central que define las subjetividades. Porque si algo con lo que rizoma va a cuestionar, inclusive en su forma más extrema, es hasta la propia noción de sujeto centrado, único, como veníamos viendo también con los textos de Jameson. Recuerdan que uno de los conceptos que trabajamos era la posición del sujeto en la posmodernidad. Con rizoma también va a hablar de ir en contra de aquella subjetividad centrada. Proponen más que una organización mediante un sujeto, un devenir del sujeto, un devenir otro, que ese devenir está en perpetuo cambio, podríamos decir. Por ahí, Aileen, si leíste todo el tema de cuerpos sin órganos, ahí se pone el ejemplo del sadomasoquismo, que el sadomasoquista en su devenir, para devenir otro, lo asocia con la figura del caballo, que se disfraza, digamos, se torna
se pone como caballo, es decir, su subjetividad deviene una animalidad. Pierde todo rasgo de subjetividad. ¿Para qué va a decir esto? Para poder producir un sujeto, o un cuerpo sin órganos, mejor dicho, para producir un cuerpo sin órganos, por el cual pueda pasar distintas intensidades o liberar el deseo, también va a decir. Nosotros lo podemos tomar en cuenta como liberar el sentido, también podemos pensarlo así. Liberar el sentido de la tiranía del significado y del significante, es decir, de la tiranía de un centro que unifica y organiza la multiplicidad. El rizoma sería aquel procedimiento que permite una apertura de aquellos objetos, podemos decir aquel objeto semiótico cerrado, que se encuentra totalmente interpretado, fosilizado, caduco. Sería, por eso decía, una forma de experimentación también, sería una forma de producir multiplicidad de sentido. Multiplicidad de sentido que escaparía a toda forma, insisto, de jerarquías, escaparía a todas formas de control, tanto lo podemos pensar de control por parte de un individuo o una institución, el poder de un general en el ejército. En vez de eso propone una asociación comunitaria, múltiple, que está conectada con una afuera. Con una afuera podríamos decir está llevada al límite en esa multiplicidad. Bien. Entonces, ¿qué empiezan diciendo en el texto de Rizoma? Dice un libro podemos interpretarla como un objeto, podemos traducirlo como una obra de teatro, inclusive, una obra de arte. Un libro, dice, no tiene objeto ni sujeto. Está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y velocidades muy diferentes. Vamos de a poco. O sea, un libro no tiene objeto ni sujeto. Es decir, un libro no se somete no es la transcripción de una subjetividad de un sujeto o una subjetividad que sería la garantía de lo que quiso decir el libro. Un libro no funciona en relación dicotómica con su sujeto. No es una traducción que es el sujeto del mundo, ni tampoco es una imitación del mundo. No imita a su objeto. El concepto de imitación, que nosotros trabajamos mucho en Análisis 1, de Aristóteles en adelante, el concepto de imitación responde a una lógica dicotómica porque fíjense que hay un objeto, digamos, un objeto real y un objeto que se superpone a esa realidad que lo imitaría. En este caso diría una mímesis, extrayendo aquello que considere significativo para hacer esa fotografía, o esa fotografía, podemos llamarlo así, que sería el objeto mimético. Ese sería el concepto concreto. ¿Qué hay en un rizoma entonces? Hay líneas de articulación o de segmentariedad. Ahora les van a aparecer palabras sueltas. Yo ahora vamos a deslindar cada término que utiliza Deleuze y Guattari. Hay líneas de articulación o de segmentariedad, dice. Estratos y territorialidades. Es decir, movimientos que fundan sentidos, que aglutinan sentidos, lo que en el texto van a leer como hacer bulbo. Piensen en raíces cuando... ¿Vieron un rizoma? Vamos a partir por ahí. ¿Saben lo que es un rizoma? Averiguar en botánica. ¿Saben lo que es? ¿Alguien averiguó? No, yo no. Ahí les muestro una foto. ¿Se ve? Sí. ¿Ven? Esto es una planta rizomática. Fíjense que hay como concreciones en bulbos, que son los que va a salir la plantita que está para arriba. Y después hay ramificaciones de raíces aleatorias, en cualquier lado pueden hacer una raíz en un rizoma. Esa es la diferencia en botánica es diferente la estructura
rizomorfas son diferentes a las estructuras arborescentes, claramente, porque el jengibre, por ejemplo, es un rizoma. El jengibre que compra en la verdulería y se hace en un té es un rizoma. Sí. Crece, de alguna manera, crece no de forma vertical, sino de forma horizontal, es decir, se expande en un territorio y se prolifera de manera aleatoria. Para todos lados crece el rizoma. Esa es la idea. Crece para todos lados y pueden salirle bulbos en cualquier punto del rizoma puede salir un bulbo. Y se sigue ramificando. Entonces tenemos concreciones en bulbos y expansión superficial, aleatoria, o si se quiere, expansiva en todos los sentidos. Y que también un rizoma puede ser cortado en cualquier parte y se vuelve a ramificar. Esa es la característica de un rizoma. Puede hacerse un corte y volverse a plantar y se vuelve a crecer. ¿Sí? Eso es en botánica. Como para que tengan la imagen del cual están tomando la idea para proponer este modelo de pensamiento. Bien, entonces volvemos. Con esa imagen, quédense con esa imagen en la cabeza de las raicitas por todos lados, de las concreciones en bulbos, y eso intentémoslo traducir. Entonces, decíamos, ¿qué hay en un rizoma? Hay líneas de articulación o de segmentariedad, estratos y territorialidades, que esos lo van a encontrar como hacer bulbos. Es decir, aquellos lugares donde se consolida un sentido en lo múltiple, es decir, en aquella expansión de las ideas, cuando se concreta en algún sentido, podríamos decir, estamos hablando de territorios, por ejemplo. Líneas de articulación. Pero también, no solo es eso, porque eso sería, digamos, un modelo más clásico, en el rizoma hay líneas de fuga, es decir, donde el sentido escapa hacia otras direcciones, movimientos de desterritorialización, es decir, donde estamos, digamos, se traslada el sentido hacia otro territorio y se funda un nuevo territorio en el cual seguir desplegando el juego semiótico. Y estas líneas y velocidades constituyen un agenciamiento. Ese es el término que utilizan. Un agenciamiento, digamos, podríamos decir, es aquella cuando las líneas de fuga convergen en un territorio particular o en un sentido particular. A ese movimiento se le llama agenciamiento. Ahora, este agenciamiento puede estar orientado, lo que va a decir es hacia los estratos, es decir, hacia consolidar un organismo, hacia consolidar una totalidad significante. Podríamos orientar los agenciamientos de nuestras análisis o de nuestras obras de teatro hacia la concreción de una totalidad significante, o hacia una determinación atribuible a un sujeto, va a decir. Eso sería volver lunar, generar una estructura rígida, sería eso. O el agenciamiento puede estar orientado hacia un cuerpo sin órganos. Y ahí está la conexión con el otro texto que, no sé, no creo que llegue, pero la idea de un agenciamiento conectado hacia un cuerpo sin órganos es aquel agenciamiento que deshace el organismo. ¿Se entiende la imagen del organismo como que todos los órganos están conectados por medio de un sistema que los hace funcionar de manera coherente y correlativa? Digamos, un órgano depende del otro para el funcionamiento de una máquina superior hacia todos esos estratos. Un cuerpo sin órganos lo que hace es deshacer el organismo. Deshacer aquella estructura que la sobrecodifica, podríamos decir, o aquel punto sobre el cual derivan todos los otros. Desestratifica cualquier orden central, el cuerpo sin órganos. ¿Para qué? Para que logren pasar intensidades puras, va a decir Deleuze y Guattari. Partículas asignificantes, o sea, sin significado. Para poder expandir el deseo sin estar sometido a un régimen tiránico, podríamos decir, donde todo se explica por un elemento central del cual se desprende todo el resto.
Yo creo que el recorte que les dejé del capítulo de rizoma es el recorte hasta donde más o menos nos interesa por la materia, pero el capítulo sigue unas páginas más. Yo después les voy a subir el libro entero, no para que lo lean entero, sino porque ahí están los dos capítulos ya de rizoma y de cuerpos sin órganos, pero por si alguno tiene ganas, alguna tiene ganas de leerlo hasta el final, se mete con cosas de psicología después, y quizás ahí se entiende un poco más, porque la crítica, una de las críticas fundamentales, este libro es la continuación de un libro anterior que se llama El Anti-Edipo. Y una de las críticas fundamentales es hacia el psicoanálisis, sobre todo hacia el psicoanálisis de raigambre freudiana, que lo que dice es que la interpretación freudiana es una interpretación basada en, en un fantasma del inconsciente. Todo está explicado por un elemento central, por ejemplo, la castración. La carencia del sujeto, bla, bla, es porque en algún momento sufre de castración, entonces todo el árbol del inconsciente está interpretado de manera arborescente, cuyos núcleos centrales son el Edipo, la castración y el miedo a la muerte. ¿No? Esa es la crítica fundamental que hace. De hecho, ya es muy gracioso que en el texto hablan del general Freud, que es aquel que hizo el modelo, digamos, que desarrolló el modelo. Lo que está criticando es que no saben interpretar los problemas del sujeto, porque lo único que hacen es lo único que hacen es coartar el deseo, coartar la proliferación de ese deseo, reprimir ese deseo. Eso es lo que dice que hace el psicoanálisis clásico. Para ello proponen otro que ellos llaman esquizoanálisis, bla. Yo no me meto en eso porque no soy psicólogo. En fin. Bien, que estábamos... Otra cita. Ay, bueno, gracias. Mati. Gracias. No hay ninguna diferencia entre aquello de lo que un libro habla y cómo está hecho. Un libro tampoco tiene objeto. Esto un poco ya lo veníamos diciendo. Yo siempre lo insisto desde la primera clase en que no hay una diferenciación entre fondo y forma. No hay una diferenciación entre tema y cómo está tratado ese tema. Es decir, cómo está hecho es de lo que el libro habla. Y otra cita que esclarece esto. Dice, nunca hay que preguntarse qué quiere decir un libro. Porque qué quiere decir un libro está suponiendo justamente algo que lo engloba todo, ¿no? Un punto central que explicaría todo la multiplicidad del rizoma. Repito, nunca hay que preguntarse qué quiere decir un libro, significado o significante. En un libro no hay nada que comprender. Tan solo hay que preguntarse con qué funciona. Con esta idea de máquina, ¿no? De máquina que despliega sentidos, con qué funciona el libro, no significar, sino va a decir cartografiar, que va a estar más del lado de hacer un mapa. Y ahora vamos a llegar a esta imagen del mapa contrapuesta a la imagen del calco que van a proponer. Bien, hasta acá no describí del todo el rizoma, pero más o menos se entiende de lo que está proponiendo. No es un modelo, como dije, un modelo de pensamiento, un modelo de experimentación, un modelo de lectura, podríamos decir. Una propuesta de lectura de signos. Está yendo inclusive contra la tradición de semiótica de significado significante, ¿no? Está yendo en contra de Saussure, en este caso. Más o menos, díganme porfa si no se entiende, porque yo entiendo que no es tan sencillo las primeras veces esto, ¿eh? Sigo, entonces. Por ahí ahora con los distintos... Texto, pero hasta ahora no sé, me va quedando medio claro. Más o menos claro, bien. Sí, insisto, Pero bueno, este texto da para que lo lean porque, bueno, las imágenes también es muy, no sé, me parece estimulante. Me parece, no sé, después me dirán ustedes. Por lo menos a ahí Guillermo Sofía le había dice que lo lea gustado. y yo había Sofía, leído. bueno, buenísimo, sigamos entonces. Cualquier cosa me preguntan, no hay problema. No tengan vergüenza porque es entendible, que por ahí no quede claro. No por ustedes, por mí, claramente. Bien, los tipos de libros.
Tipos de libro, o sea, tipos de esquema, podríamos decir, tipos de esquema de pensamiento. Acá por ahí va a quedar más clara porque va a diferenciar en 3 sistemas. Tenemos el primero que él va a llamar el libro raíz. Libro raíz o estructura arborescente, que viene de árbol, claramente. Va a decir que la raíz es la imagen de árbol mundo. Es la imagen, o sea, estamos en la idea de imitación, de construir una imagen imitando al mundo, cuya interioridad es orgánica. Se constituye una interioridad orgánica porque es una interioridad coherente, conectada, donde los elementos se organizan mediante una estructura central. Es una interioridad orgánica, significante y subjetiva, es decir, es atribuible a un sujeto. En este caso, el libro, como dije recién, imita al mundo. El arte imita a la naturaleza. Esto le tiene que quedar un poco más claro porque es todo lo que vimos con el realismo, con las estructuras clásicas aristotélicas, donde el principio fundante es la imitación, ¿no es cierto? Esa es la estructura de pensamiento clásico, va a decir Deleuze, donde lo uno deviene dos. Hay una lógica binaria, eso quiere decir. Después de uno viene dos, o sea, hay dos porque necesariamente hubo uno antes. El 2 está explicado por el elemento anterior. El 2 de alguna manera está conectado coherentemente con el elemento anterior. Racionalmente, si se quiere. Es una lógica dicotómica. Lo central es que para llegar a 2 se necesita imponer una fuerte unidad central. Estoy pensando, ¿no? ¿Cómo podría explicar esto con un ejemplo? Cualquier obra de teatro realista podría explicar esto. Ay, se me fue. La señorita Julia, por ejemplo. Las interpretaciones de la señorita Julia, los elementos centrales, ¿no? Podríamos decir la transgresión de un límite de clases, ¿no es cierto? O todo el resto de la obra está explicado por esa transgresión, por ese elemento central, por ese problema social, ¿entiende? Todos los elementos, la actuación de señorita Julia, todo está explicado, o porque señorita Julia era de determinada manera, porque su pasado fue de determinada manera, porque su condición social, porque estaba menstruando, o sea, todo hay un punto que explica todo lo que viene después. Es una lógica, se entiende que es binaria, en este sentido. O sea, como que todo gira en torno a algo central, a una temática central, a un eje. A un eje, exacto, una temática, puede ser una temática, puede ser un personaje también. Claro. No importa, en este caso, no es que siempre es el tema o siempre es el personaje. Claro. Lo que importa es que hay algo que organiza la interpretación, vamos a decir, la ramificación de sentidos. Eso está explicado por un elemento central. Ponele, el padre de Strindberg. La hija es caprichosa porque la madre era caprichosa, fue criada de esa manera, entonces reproduce el modelo. La explicación está dada, o sea, lo uno que sería la crianza, explica el comportamiento de todo lo que pueda hacer señorita Julia. Claro. ¿No? Como decíamos, no sé, estoy pensando, por ejemplo, el psicoanálisis me parece más claro, pero no digo que el psicoanálisis sea eso, yo no digo que el psicoanálisis sea tan dicotómico, pero bueno, al menos es lo que plantean ellos. Pero más o menos se entiende esto del primer sistema, el libro raíz, que sería esta idea de que hay una lógica central que explica todas las derivaciones. El sistema, bien, perfecto. El sistema raicilla o raíz fasciculada es el segundo. Repito, sistema raicilla o raíz fasciculada.
Ya fíjense la idea de raicilla, es como, la idea es, la raíz principal ha abortado o se ha destruido en su extremidad. Se inserta, en este caso, una multiplicidad inmediata. Puede ser que raíces secundarias adquieran un gran desarrollo, ¿no? Digamos, se desarrolla una línea argumental, ponerle en una obra de teatro, que es secundaria, pero se desarrolla, o sea, pareciera ser que es una obra que abre el sentido y aparecen múltiples líneas de acción, pero sin embargo no rompe verdaderamente con el dualismo, es decir, no rompe con la dualidad de sujeto y objeto, con la idea de delimitación. Es perfectamente válido esto para una estructura binaria también. O sea, ¿se entiende, no? Seguimos teniendo una estructura central que es la que explica todas las derivaciones. Por más allá de que después se sigan desarrollando mucho más independientemente cualquier línea secundaria de este sistema de pensamiento. Seguimos estando en la misma lógica. ¿Y cuál es la tercera? Obviamente va a ser el rizoma. Voy a leer una partecita que lo que dice el texto. Dice, lo múltiple, ¿no? El rizoma como un esquema de pensamiento orientado hacia la multiplicidad. Lo múltiple hay que hacerlo, pero no añadiendo constantemente una dimensión superior, sino al contrario, dice, de la forma más simple, a fuerza de sobriedad, a nivel de las dimensiones que se dispone, siempre n-1. Sustrayendo lo uno es que se forma parte de lo múltiple. ¿Cómo podemos pensarlo esto? Como dije antes, es un límite, ¿eh? Esto es, llevado al límite, es la locura, el límite. Es decir, sustraer lo uno es sustraer inclusive la propia individualidad. Devenir una máquina, devenir un animal, devenir... las conexiones pueden ser más aleatorias, pueden estar dadas no por una relación coherente, sino por una relación más aleatoria de un elemento superficial que deriva en otro elemento superficial. Por ejemplo, en términos de teatro, un elemento de cualquier sistema de signos, un elemento musical puede derivar en una línea argumental distinta que se desplace de lo que venía sucediendo en la obra, y esa línea, o sea, se desterritorializa en eso, y esa línea sigue el curso de desarrollo de la obra. Se me ocurre un ejemplo, aunque sea, ¿alguien vio la película Inland Empire de David Lynch? No, ¿cómo? Se escribe así. Del director es David Lynch. Aunque sea, lo pueden chusmear. Es larguísima la peli, dura como 3 horas, pero aunque sea lo pueden chusmear y vean cómo se van conectando las escenas. Capaz que hace un zoom a una puerta de repente y abre la puerta y pasa otra cosa. Que vos de repente, ¿dónde estamos? ¿Viste? Y la película sigue y sigue. Y hay como conexiones que están más de costado, o sea, hace sentido. No es que, porque esto llevado, claro, al extremo es la locura, como dije antes. Hay concreciones de sentido, hay bulbos, hay líneas de segmentalidad que constituyen estratos. Pero constantemente el esquema se está atentando contra sí mismo en este sentido, o abriéndose permanentemente hacia nuevas multiplicidades. Esa es la idea. Porque el rizoma puro, o el cuerpo sin órganos puro, dice en el segundo texto que le mandé, el cuerpo sin órganos en su totalidad es un límite inaccesible para el sujeto, pero es aquel modelo para experimentar. Porque es un límite, digamos, extremo, esto. Con Artaud lo podemos ver. ¿Cómo sería, no, destruir, cómo sería lograr intentar disolver nuestra individualidad? Los ejemplos que van a trabajar Deleuze y Guattari van a ser, uno, el sadomasoquismo, dos, lo mencionan los drogadictos.
No quiere decir que para hacer arte haya que hacer sadomasoquista o drogarse. Cada uno hace lo que quiere igual. Tampoco lo censuro, ¿no? Pero como modelos, tómenlos como modelos. Después, cuando trabajemos más cuerpos sin órganos, el ejemplo del sadomasoquista, pero básicamente lo que dice es que va a ir contra la interpretación de que el sadomasoquista en realidad lo que busca es un placer de manera desviada. Porque lo que van a discutir es asociación del deseo con el placer. Esa asociación del deseo con el placer es una asociación que lo atribuyen básicamente a la Iglesia. No necesariamente el deseo tiene que estar asociado con el placer, porque el placer es el agotamiento del deseo. Justamente, es cuando el deseo acaba. En cambio, una remera que diga. Sí, que ¿cómo era? Ya me olvidé. El placer es el agotamiento del deseo. Está buena, sí. Sí, yo la anoté. La idea es que el deseo se satisfaga a sí mismo. Bueno, para ello, por ejemplo, ponen como ejemplo el amor platónico. El amor platónico no agota su deseo en un objeto externo, no agota el deseo en el otro. Justamente, el deseo se renueva permanentemente y avanza sobre terreno, va multiplicando su deseo a lo largo de todo, va ocupándolo todo, ¿no es cierto? Todo su entorno. Bien. Claro. Se nos va a cortar en 4 minutos. Bueno, ahora lo que tenemos que para ver, entonces, voy a repetir, básicamente los menciono. Tenemos entonces 3 modelos de árbol: el sistema árbol raíz o estructura arborescente, el sistema raicilla o raíz fasciculada, que sería como una especie de multiplicidad secundaria o multiplicidad, no superficial, multiplicidad, porque el rizoma es superficial. Multiplicidad que no deja de estar atado a una unidad, y el rizoma. Ahora vamos a ir a ver las características del rizoma. Son un par de principios que tiene, son 6 principios. Entonces, vamos con los primeros. Los primeros 2 los llama principios de conexión y heterogeneidad. Repito, principios de conexión y heterogeneidad. Principio de conexión porque cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro. Y debe serlo. Recuerdan que les dije que el rizoma también, en botánica puede cortarse en cualquier momento y vuelve a crecer. Bueno, esto es lo mismo. Cualquier punto del rizoma puede ser conectado por cualquier otro y debe serlo inclusive. Recuerden, el árbol y la raíz fijan un punto, un orden. En cualquier punto se puede interrumpir y debe serlo. Y principio de heterogeneidad porque cualquier eslabón semiótico se conecta con eslabones de naturaleza diversa. Es decir, que pueden ser eslabones políticos, por ejemplo, económicos. Por eso no se acaba en... por eso decíamos que no hay objeto. Un libro no tiene objeto. Su objeto es el mundo todo. Cualquier sistema puede ser parte del rizoma. Podemos estar... la propuesta de Artaud no es solamente una propuesta estética, es una propuesta política también. Por ejemplo, es muy de la vanguardia esto, me parece. Al menos yo lo conecto con esto. La vanguardia buscó, o al menos bajo la tesis de... ¿Leyeron el texto de... se me fue ahora el nombre? Que habla sobre las vanguardias, es un texto clásico. Peter, porque es alemán, Peter Burger, no sé cómo. Peter Burger, ¿no? Creo que es así. Me parece que lo leímos con Shanti. Jazmín. Con Jazmín. Bueno, puede ser. Una de las, digamos, para Peter Burger, o Peter Burger, una de las características de la vanguardia es
hacer el arte un arte, no un arte heterogéneo, un arte conectado con la vida, ¿no es cierto? Eso es como una de las características. Bueno, en este sentido, recuerden que el rizoma tiene un principio de heterogeneidad porque los eslabones simétricos que conecta son de distinta naturaleza. Pueden ser de distinta naturaleza. Por eso yo les dije, piensen en esto lo podemos traducir en lo que veníamos viendo del teatro programático, ¿no es cierto? No hay un elemento central, el texto, que está organizando todo el despliegue de los sentidos. Cualquier sistema sistema de signos puede ser conectado con cualquier otro para la elaboración de un nuevo significado, para la elaboración de un nuevo territorio, para la elaboración de un nuevo estrato. Estoy utilizando el lenguaje de Deleuze y Guattari para que lo entiendan. Bien. Dice, un método del tipo rizoma solo puede analizar el lenguaje descentrándolo sobre otras dimensiones y otros registros. ¿Quedó claro estos dos principios de conexión? Se puede cortar a cualquier lado y recomienza, es decir, cualquier elemento puede ser el disparador hacia otro para una línea de fuga hacia otro territorio, y los eslabones es heterogéneo porque conecta eslabones de distinta naturaleza. Bien. Queda menos de un minuto, se nos va a cortar, así que volvemos. Corto y volvemos, ¿sí?